Vamos a resolver mediante la ley de Ohm un circuito mixto en combinación serie y paralelo de 3 resistencias. Aquí lo importante es que vayamos reduciendo nuestro circuito hasta que nos quede una sola resistencia total. Para llegar a esto, ustedes ya deben de saber que la resistencia total para un circuito serie es igual a la resistencia 1 más resistencia 2 y así sumarlas todas. Y tener presente que en un circuito serie la corriente total del circuito es igual a la corriente de la resistencia 1 igual a la corriente de la resistencia 2 y así igual. Lo que se conoce como que la corriente es la misma para un circuito serie. Para un circuito paralelo, ya saben que las resistencias se suman de manera distinta. Para dos resistencias se resuelve como R1 por R2 entre R1 más R2. Para su caso, esta es la que vamos a ver hoy. La configuración para un circuito paralelo me dice también que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, igual al voltaje de la resistencia 2, igual para todas. Esto es lo que tenemos que tener presente a la hora de resolver circuitos mixtos en la ley de Ohm. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que debo de observar aquí en este circuito mixto es que la resistencia de 3 ohms junto con la de 9 están en serie, una seguida de otra. Por lo tanto, voy yo a reducir mi circuito y decir que cuando yo junto estas dos, yo usualmente lo que hago es, como esta vale 3 y esta vale 9, a la resultante le llamo R3,9 para indicar que proviene de una unión. Como están en serie, ya sé que las resistencias en serie se suman y 3 más 9 pues me va a dar una resultante de 12 ohms. Enseguida, extendida hacia este lado, voy a poner la resistencia que no hemos tocado para nada, que es la de 6 ohms. Ahora, estamos observando aquí que me está quedando un circuito en paralelo de dos resistencias, la de 12 y la de 6 ohms. Por lo tanto, como ya son las últimas dos, voy a formar un circuito total. Como ya es la última, se va a llamar resistencia total. Así que vamos a resolver, como están en paralelo y son dos, con esta relación vamos a calcular. Entonces tenemos que 12 ohms por 6 ohms entre 12 ohms más 6 ohms. Por lo tanto, 12 por 6, que me va a dar 72 ohms. Si decimos ohms por ohms, pues me va a dar ohm cuadrado. Entre 12 ohms más 6 ohms, pues son 18 ohms. Así que aquí eliminamos un ohm de arriba y otro de abajo. Y me va a quedar 72 entre 18, que son 4 ohms. ¿Sí? La resistencia total del circuito me resultó de 4 ohms. Ya con esos 4 ohms y el voltaje total, yo puedo calcular la corriente que circula por esta resistencia. ¿Cuánto vale la corriente total? Ya sabemos que la relación que define la corriente es igual voltaje total entre resistencia total. Y para este caso, el voltaje total es de 8 volts entre 4 ohms. Y 8 volts entre 4 ohms, pues son 2 amperes. La corriente es en amperes. Por último, calculamos la potencia. Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si el voltaje es de 8 volts y la corriente que ya acabamos de calcular es de 2 amperes, entonces 2 por 8 son
16 watts. Ahora, para determinar los valores individuales de cada una de las cargas, nos vamos a apoyar en una tabla donde vamos a tener todos los valores de resistencia, corriente, voltaje y potencia. En mi circuito inicial tengo 3 resistencias, una de 3, una de 9 y otra de 6. Para cada una vamos a determinar su corriente, su voltaje y su potencia. Ahora, en el último circuito donde determinamos resistencia total, que es de 4, corriente total, que es de 2, y potencia de 16, bien, tenemos que del último circuito nos vamos a regresar al circuito anterior de donde proveníamos. Y el circuito anterior era donde teníamos 2 resistencias conectadas en paralelo a la fuente. Y sabemos que para un circuito paralelo, el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 igual al voltaje de la resistencia 2. Se refiere a estas dos. Así que si me dice que el voltaje es el mismo, quiere decir que aquí mismo tengo yo 8 volts y aquí también tengo 8 volts. Yo les sugiero que cuando hagan este tipo de problemas, los circuitos que se vayan haciendo más reducidos, los hagan grandes para que puedan poner a un lado de cada resistencia el valor que le corresponde, tanto en ohms, en volts o de corriente. Y pónganles también la V de volts, el símbolo de ohms o la A de los amperes, para que sepan de qué es cada uno de esos números. Bueno, ya con el voltaje y con la resistencia, nosotros aquí podemos calcular la corriente. Por ejemplo, esta es mi resistencia de 6 ohms, que es esta misma. Y ya sé que tiene 8 volts. Así que la resistencia de 6, ya sé que tiene 8 volts. Aquí en la tabla, el 8. Volts. Ya sé que la corriente se calcula dividiendo el voltaje entre resistencia. Así que cuando divido 8 entre 6, me va a dar 1.333. Bueno, aquí también puedo calcular yo 1.333 amperes. Aquí también puedo calcular qué corriente tengo, porque tengo 8 volts entre 12 ohms y 8 entre 12 me da 0.666 amperes. Bien, ahora, como esta resistencia que aquí identificamos como la resistencia 3,9, indicando que viene de una unión. ¿De dónde provino esta? Pues de 2 resistencias que están en serie, la 3 y la de 9. Y sabemos que cuando hablamos de un circuito serie, la corriente es exactamente la misma. Así que si yo calcule para esta resistencia una corriente de 0.666, quiere decir que la de 3 y la de 9 tienen 0.666 amperes y 0.666 amperes. Así que la de 3 y 9 tienen una corriente de 0.666, 0.666. Para el voltaje, ahí en la tabla, podemos calcularlo porque ya sé que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y al multiplicar 3 por 0.666 me va a dar un total de 1.998. En el siguiente, 9 por 0.666 me va a dar 5.998.
994. La potencia, por su parte, se calcula multiplicando voltaje por corriente. Aquí la teníamos. Entonces, si multiplico 0.666 por 1.998, me va a dar 1.33. En el siguiente dato, 0.666 por 5.994 me da 3.992. Y en el último, donde tengo 1.333 por 8, me da 10.664. Para el caso de circuitos mixtos, los únicos que se van a sumar son las potencias. Así que al sumar 1.33 más 3.992 y más 10.664 me va a dar 15.98. Y esto es aproximadamente los 16 watts que yo había calculado para aquí con los valores totales, estos 16 watts. Bien, pues este es el ejemplo del circuito mixto. El siguiente circuito mixto consta también de 3 resistencias, una de 4, una de 10 ohms y otra de 15. Ahora, la unión que aparece aquí es de 2 resistencias en paralelo. La de 10 y la de 15 están en paralelo entre sí, así que vamos a reducir nuestro circuito y determinar cuál es el equivalente de esas dos. 5 volts. Como esta no la voy a considerar, la voy a dejar ahí donde está. Y aquí voy a poner a la que le vamos a llamar la resistencia 10,15 para identificar que es de la unión tanto de la de 10 como la de 15. Y aquí vamos a resolver así. Esta va a tener un valor de 10 por 15 entre 10 más 15. Y me va a dar un total de, pues 10 por 15, pues son 150 entre 25, que me da un total de 6 ohms. Así que la resistencia 10 con 15 en paralelo me va a dar un total de 6 ohms. Hay que recordar que en una unión en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser menor a cualquiera de las dos resistencias. Entonces, si me dio 6, está bien, porque la menor era la de 10. Bien, ahora aquí tenemos un circuito donde las cargas están en serie, una seguida de otra. Así que hacemos la unión, y como ya es la última, pues ya va a ser la resistencia total. Esta va a ser mi resistencia total, que en serie se suman directo. Así que si tengo 4 ohms más esta, con este valor de resistencia total, vamos a calcular ahora cuál es la corriente que circula a través de la resistencia. Así que si tenemos 5 volts divididos entre los 10 ohms, tenemos que 5 entre 10 pues son 0.5 amperes. Por último, la potencia total que son los 5 volts multiplicado por 0.5 amperes, me va a dar una corriente total de 2.5 amperes. Bien, para calcular los parámetros individuales de cada resistencia, tenemos entonces que hay una de 4, una de 10 y una de 15. Ahora, aquí tenemos los valores totales,
Pero regresarnos al circuito anterior, tenemos que hay una resistencia de 4 y la otra que aquí me dio de 6. Entonces, pero están en serie, así que en serie la corriente es la misma. Quiere decir que esta tiene 0.5 amperes y esta también tiene 0.5 amperes. Esta de 4 es la misma esta de 4 que viene del inicio. Si ya sé que tiene 0.5 amperes, aquí le voy a poner 0.5 amperes. Y en esta, donde ya sé que la resistencia es de 6 y la corriente de 0.5, aquí puedo calcular qué voltaje hay. El voltaje es igual a la corriente, que es de 0.5 amperes por la resistencia de 6 ohms, y me daría un total de 3 volts. Ahora, estas dos resistencias que están en paralelo, por el simple hecho de estar en paralelo, reciben el mismo voltaje. Este voltaje que ya calculé de 3 volts es el mismo aquí y también acá. Ahora ya sabemos entonces que la resistencia de 10 y la de 15 tienen 3 volts cada una. Aquí tiene entonces 3 volts y 3 volts. Ahora, la corriente la puedo calcular dividiendo el voltaje entre resistencia. Así que si tengo 3 volts entre 10 ohms, tendríamos un total de 0.3 amperes. Y en el otro, donde tengo 3 volts y una resistencia de 15 ohms, me va a dar 0.2. El voltaje que corresponde a la primera resistencia de 4 es 4 por 0.5, que serían 2 volts. Por último, 2 por 0.5 para determinar la potencia me daría de 1 watt. En el siguiente, 0.3 por 3 me daría 0.9. Y en el último, de 0.2 por 3 me daría 0.6 watts. Al sumar todos esos valores, 1 más 0.9 más 0.6 me da un total de 2.5 watts, los mismos que tengo de este lado.